insertados en la iglesia, obedientes como Luisa, religiosos, laicos, ministros, elegidos del Señor, todos en unidad, en un solo corazón, como lo quiere Jesús en su divina voluntad. Por la iglesia, con la iglesia, en la iglesia. Por la iglesia, con la iglesia, en la iglesia, como Luisa Picarreta. Estudió lenguas extranjeras y literatura extranjeras. Forma parte de la asociación desde 2005. Su labor incluye la correspondencia extranjera. Ella habla inglés. También acoge a los peregrinos con mucho amor, junto con un equipo de más voluntarios. Y administra el sitio web de la asociación, que el sitio oficial, que ustedes lo pueden encontrar, es www.luisapicarretaoficial.org. Aquí viene en su librito esos datos. Ese es el sitio oficial de Luisa Picarreta. Y se encarga también de las traducciones al inglés. Entonces ella nos tiene preparados también unas ideas, nos va a compartir unas ideas muy hermosas. Vamos a escucharla con mucha atención. Queridos hermanos y hermanas, también yo quiero expresar mi profunda y muy especial alegría de estar aquí. Es un don del Señor participar con ustedes en el Congreso Internacional sobre la Divina Voluntad. Gracias Dios, gracias a todos ustedes por su invitación. Solo puedo decir gracias, gracias, gracias. El tema que nos acompaña en estos días es la unidad. La voluntad divina nos llama a la comunión, a la totalidad, a la unidad perfecta con Dios y entre nosotros. En el gran mosaico de la Iglesia, cada vocación, cada carisma, cada historia personal es una tesela única, irrepetible, llamada a resplandecer en la belleza del conjunto. La variedad de las vocaciones, afirma el Papa Francisco, es una gran riqueza para la Iglesia. Todas están llamadas a edificar el cuerpo de Cristo. La unidad no es uniformidad, sino concordia en la diversidad. Unidad en la diversidad no significa una fusión indistinta, es armonía, es reconocer y acoger con alegría los diversos dones que el Espíritu Santo concede a cada uno y ponerlos al servicio de todos en la Iglesia. Y este es el caso de dos vocaciones particulares. La vocación laical y mística de la sierva de Dios Luisa Picarreta y la sacerdotal. Dos vocaciones que aparentemente pueden parecer diferentes, pero que en el proyecto divino tienen en común una única misión: preparar los corazones para el reino de la voluntad divina. La existencia de la sierva de Dios, Luisa Picarreta,
se caracteriza por una llamada particular que se manifiesta a través de una doble dimensión: la del don total de sí misma y la de vivir en el divino querer. Por un lado, en efecto, Luisa encarna la figura del alma víctima que se consagra enteramente a Dios para la gloria del reino y para la salvación de los hermanos. Por otro, asume la tarea de secretaria de la divina voluntad, encargada de acoger, testimoniar y difundir las verdades divinas que el mismo Jesús le ha comunicado. En Luisa, como en cada uno de nosotros, hay una fuente que nunca deja de brotar. Es el amor infinito de Cristo que se ha hecho don total para nosotros. En la carta a los Hebreos, el autor explica que Jesús, al venir al mundo, asumió libremente la misión de cumplir la voluntad del Padre, sustituyendo los antiguos sacrificios por la ofrenda de sí mismo. Heme aquí, vengo, oh Padre, para hacer tu voluntad. Esta ofrenda Jesús la realiza plenamente en su pasión. Es Él quien nos amó primero, Él que abrió los brazos en la cruz, susurrando a cada uno: Tú eres precioso a mis ojos, y por ti doy todo de mí mismo. Ofreciéndose a sí mismo y donándose totalmente al Padre, Jesús se configura como sacerdote y víctima. En el bautismo también nosotros somos hechos partícipes del sacerdocio de Cristo. También a nosotros se nos confía la llamada a hacer de nuestra vida una ofrenda de amor, a vivirla en comunión con Dios y a ofrecerla por nuestros hermanos. Hay almas, pues, que por un particular designio divino son llamadas a vivir esta ofrenda de manera más profunda y plena. Es el caso de la sierva de Dios Luisa Picarreta, elegida por el Señor para entrar en una intimidad extraordinaria con su voluntad y para testimoniar con su vida oculta y donada la belleza de una existencia enteramente ofrecida a Él. Luisa es víctima de amor. Es aquella que se ha dejado amar por Dios y ha correspondido a Dios no solo con su amor, sino con el amor mismo de Dios. En ella la ofrenda de sí misma alcanza una plenitud nueva. No solo acoger lo que Dios quiere, sino dejarse transformar en un instrumento dócil para que el mismo Jesús pueda vivir, amar, rezar y obrar en ella. Tú eres, le dice Jesús, como esas flores que ni siquiera tienen raíz en la tierra y viviendo así suspendida en el aire, vienes a recrear el cielo y la tierra. ¿Y tú? Mirando al cielo, solo de eso te recreas y te nutres de todo lo que es celestial. Y mirando la tierra, sientes compasión y la ayudas en lo que puedes por tu parte. Y además, soy yo quien repite mi vida en ti. Siento el anhelo de ser amado por ti, no con amor de criatura, sino con el mío. Por eso te transformo, te quiero en mi querer, porque en ti quiero encontrar a quien me supla a mí y a todas las criaturas. Te quiero como un órgano que se presta a todos los sonidos que quiero hacer. También la vida del sacerdote es un reflejo constante del amor de Cristo, por su iglesia y también por la humanidad. Un amor que se manifiesta plenamente en el don total de sí mismo para la gloria del reino y la salvación de los hermanos. San Juan Crisóstomo afirma: ¿quién es, pues, el sacerdote? Es el defensor de la verdad, se eleva con los ángeles,
glorifica con los arcángeles. Hace subir al altar del cielo las víctimas de los sacrificios. Comparte el sacerdocio de Cristo, remodela a la criatura, restaura en ella la imagen de Dios, la recrea para el mundo de lo alto. Y para decir lo que hay de más sublime, es divinizado y diviniza. El sacerdote es aquel que, bebiendo del sacerdocio de Cristo, está llamado a configurarse con él, sumo y eterno sacerdote. Su tarea es la de ser un alter Christus, es decir, convertirse en otro Cristo, y como tal debe participar de manera íntima y profunda del sacrificio. Esto significa no solo pronunciar las palabras de la consagración, sino hacer propio el espíritu de total donación que ha animado toda la obra de Jesús. El sacerdote está llamado no solo a actuar como Cristo, sino a vivir como Cristo, a pensar como Cristo, a amar como Cristo. San Juan Pablo II, en la Pastores Dabo Vobis, subraya que la identidad sacramental debe traducirse en una conformación total de la vida al buen pastor. Él, el presbítero, es una imagen viva y transparente de Cristo sacerdote. De esto surge una profunda complementariedad entre la misión sacerdotal y la de Luisa como víctima. Ambos están llamados a una profunda identificación con Cristo. Quiero hacer de ti una perfecta imagen mía, afirma Jesús a Luisa en el primer volumen. Y luego, en el segundo volumen, haz que todas tus obras resplandezcan con mis mismas intenciones puras y santas, para que al encontrar en ti mi misma imagen, pueda derramar libremente la influencia de mis gracias. Si el sacerdote actúa a través del poder sacramental conferido por el orden, Luisa representa cómo la Iglesia entera y cada bautizado están llamados a participar en el sacerdocio de Cristo a través de la ofrenda de la propia vida. Jesús elige a Luisa como víctima y gradualmente la prepara para esta misión. Los primeros volúmenes del Libro de Cielo hacen referencia al espíritu de mortificación, a la anulación de sí mismo, al despojamiento, al sacrificio, para luego llegar a los 3 desposorios místicos y al don de los estigmas invisibles. Siempre en el primer volumen. La primera cosa que quiero que mortifiques es tu voluntad. Quiero que mantengas tu yo sacrificado como víctima ante mí, para que tu voluntad y la mía se hagan una sola. Y de nuevo, quiero que seas como un niño envuelto en pañales, que no puede mover ni un pie para dar un paso, ni una mano para obrar, sino que espera todo de su madre. Así estarás cerca de mí como un niño, rogándome siempre que te asista, que te ayude, confesándome siempre tu nada, en resumen, esperándolo todo de mí. De la biografía oficial El Sol de mi Voluntad, escrita por María Rosaria del Genio y publicada por la Librería Editora Vaticana, podemos extraer algunos datos históricos importantes. Surgen 2 episodios fundamentales.
que ocurrieron cuando Luisa era poco más que una jovencita, pero que marcarán profundamente toda su vida. El primero. Con solo 13 años, Luisa es sumergida en el mar inmenso de la pasión de Jesús. Desde el balcón de su casa ve pasar a Jesús, cargado con la cruz. Y el Señor alza los ojos hacia ella y le pide ayuda. La respuesta de Luisa es inmediata y total. Desea liberarlo de sus verdugos y pide poder compartir sus sufrimientos. Dame el padecer, dice. No es justo que tú sufras y yo, pecadora, esté sin penar. El segundo, en Torre Disperata, a los 17 años, comienza lo que ella misma llama una vida nueva, la aceptación del estado de víctima. Poco tiempo después, mientras se encontraba en la mercería de la familia en Torre Disperata, Luisa tiene una visión dramática. Jesús, casi destrozado por sus enemigos, es depositado en los brazos de la Virgen María. La mamá celestial invita a Luisa a acercarse y le pide: acércate a besar las llagas de mi hijo. Él te elige como víctima, y si muchos lo ofenden, tú, al ofrecerte a sufrir lo que él sufre, le darás un consuelo en tanto penar. ¿No lo aceptas? Luisa, al besar sus llagas, se ofreció como víctima. Y desde entonces, Jesús comienza a hacerla partícipe de sus padecimientos. Cuando Jesús le comunica sus penas, Luisa pierde los sentidos y queda petrificada, pudiendo salir de este estado solo por intervención divina. Un aspecto central de la misión de Luisa es la profunda interdependencia con el sacerdote, querida por el mismo Jesús. Tras un largo estado de adormecimiento, que duró unos 18 días, fue llamado un padre agustino, el padre Cosma Loyodice, que mediante la señal de la cruz le ordenó por obediencia que volviera en sí. En un primer momento, Luisa atribuyó lo sucedido a la santidad del sacerdote. Sin embargo, cuando en otra ocasión un sacerdote diferente logró también despertarla con la bendición, Luisa comprendió una verdad más profunda. Su liberación no dependía de la santidad personal del sacerdote, sino de la potestad sacerdotal conferida por Dios. Jesús quiere que Luisa sea liberada de su estado de petrificación por medio de sus ministros, porque el sacerdote no es solo un testigo, sino que concurre con él en el ofrecimiento de la víctima, para que ésta pueda cumplir su misión ante Dios. De ahí su interdependencia. Jesús explica: amada mía, he aquí el símbolo de la Sacrosanta Trinidad. Yo, el Padre y tú. Mi amor desde la eternidad nunca ha estado solo, sino siempre unido en perfecta y recíproca unión entre las tres divinas personas. Porque el verdadero amor nunca está solo. Si supieras cuánto me complace y disfruto poder continuar en las criaturas ese amor que desde la eternidad reinaba y reina todavía en la Santísima Trinidad. Por eso también digo que quiero el consentimiento de la intención del confesor, unido a mí para poder continuar más perfectamente. Luisa será sometida hasta el final de su vida a la autoridad sacerdotal, que ella misma definirá como la cruz más pesada que ha tenido en su vida.
Este vínculo se concretará en el tiempo en la asistencia espiritual del confesor oficial. A pesar de expresar lo doloroso que era para ella depender de los sacerdotes, sobre todo al ser despertada de su estado habitual, Luisa siempre manifestó hacia sus confesores una profunda estima y docilidad, expresadas a través de la virtud de la obediencia. Para ella, la obediencia es el camino que conduce a Dios. La voluntad de Dios hace tomar la posesión divina, pero la obediencia es la llave para abrir la puerta y entrar en esta posesión. La verdadera unión con Dios y su eterno querer pasa a través de la obediencia a la Iglesia y a sus pastores. Luisa nos enseña que no puede haber auténtica vida en la divina voluntad sin esta comunión filial y amorosa. Ayudándonos siempre de la biografía oficial, haremos un recorrido por los confesores oficiales de Luisa. Veremos cómo ellos tuvieron un papel central y providencial en el camino místico de la sierva de Dios, Luisa Picarreta. De hecho, lejos de ser figuras casuales, fueron elegidos y guiados por Dios para sostener a Luisa en su misión y para transmitir a la Iglesia el mensaje de la divina voluntad. Dice Jesús en el volumen 19, quiero, por medio de ti, depositar esta doctrina celestial en mis ministros, como nuevos apóstoles, para que primero formen con ellos el anillo de conjunción con mi voluntad, y luego la transmitan en medio de los pueblos. Si esto no fuera o no debiera ser, no habría insistido tanto en hacerte escribir, ni habría permitido la venida diaria del sacerdote, sino que habría dejado toda mi obra entre tú y yo. Por lo tanto, está atenta y déjame libre en ti para hacer lo que quiero. Como hemos subrayado anteriormente, el primer sacerdote en asistir a Luisa fue el padre Agustino, padre Cosma Loyodice. Su asistencia, como la misma Luisa referirá más tarde, se caracterizó por el cariño y el consuelo por los grandes sufrimientos que ella vivía. Sin embargo, al no haberle preguntado nunca nada al respecto, no estaba al corriente de los diálogos interiores que animaban su vida. El padre Cosma fue sustituido por don Michele de Benedictis. Con don Michele se produjo un punto de inflexión decisivo. Por primera vez, Luisa comenzó a abrir su interior y a contar sus visiones. Fue el mismo Jesús quien le ordenó que manifestara lo que le decía. Don Michele asumió plenamente la tarea de director espiritual, exigiendo que cada vez que Jesús quisiera que Luisa sufriera, él debía saberlo, ya que Luisa debía recibir la obediencia también del confesor. Don Michele de Benedictis fue sustituido por don Genaro de Genaro. Don Genaro será el confesor más importante para la misión específica de Luisa. En 1899 le impuso la obediencia de escribir lo que ocurría entre ella y Jesús. Esta obediencia fue fundamental. A través de ella, Luisa tenía la tarea de comunicar a la Iglesia los conocimientos sobre la santidad del vivir en el divino querer. Para Luisa, escribir se convirtió en uno de los mayores sacrificios. No poseía el arte de la escritura, cometía errores ortográficos
y sobre todo sentía una gran repugnancia a manifestar la intimidad de sus coloquios con Jesús. Solo la obediencia la sostenía, con la certeza de ser excusada y justificada ante Dios y ante los hombres. ¿Qué temes? No te he asistido las otras veces, dice Jesús. Mi luz te rodeará por todas partes y así podrás manifestarlo. Mientras decía esto, no sé cómo, vi al confesor muy cerca de Jesús. El Señor le dijo: mira, todo lo que haces pasa al cielo. Por eso, mira la pureza con la que debes obrar, pensando que todos tus pasos, palabras y obras llegan a mi presencia. Y si son puros, es decir, hechos para mí, yo me deleito grandemente en ellos y los siento a mi alrededor, como tantos mensajeros que me recuerdan continuamente a ti. Pero si son para fines bajos y terrenos, en cambio, me molestan. La mirada siempre en alto. Sois del cielo, obrad para el cielo. Don Genaro permaneció junto a Luisa ininterrumpidamente durante 24 años, hasta el 10 de marzo de 1922, día de su muerte. Luisa sentía por él un vínculo profundo y su muerte le causó un grandísimo dolor. A la muerte de don Genaro le sucedió don Francesco de Benedictis. Don Francesco tuvo un papel importante en la publicación que se pretendía hacer de los volúmenes. Colaboró con el padre Aníbal en la copia íntegra de los manuscritos, pero él siguió a Luisa solo durante 4 años. De hecho, murió prematura e inesperadamente el 30 de enero de 1926. De él, en una carta al padre Aníbal, Luisa había dicho que la guiaba con gran amor. Ella lo consideraba un santo. La tierra le parecía indigna de poseerlo y quizás por eso el Señor se lo había llevado al cielo. Don Francesco de Benedictis fue sustituido por don Benedetto Calvi. Don Benedetto era párroco de la parroquia de Santa María Greca y capellán de las Hermanas del Divino Celo, donde Luisa, siempre por obediencia, vivió durante 10 años, de 1928 a 1938. Fue el último confesor de Luisa que, junto al rogacionista, el padre Pantaleone Palma, dio un nuevo impulso a la publicación de los escritos. En 1930 se publicó En el reino de la divina voluntad, Historia de un alma, que contenía los primeros volúmenes del diario. En 1932, La Virgen María en el reino de la divina voluntad. En 1934, don Benedetto se encargó de la 5ª edición del Reloj de la Pasión, con el anexo Tratados sobre la Divina Voluntad. En un escrito aún no publicado, se encuentra la descripción de sus sensaciones al encontrarse con Luisa. Al acercarse a ella se sentía inmediatamente un aura de pureza. Quien la visitó en su lecho durante los martirio, la vio en su rostro exhalar un aroma de cielo. Manifestaba la expresión sencilla de una cándida paloma que apenas tocaba la tierra para volar alto hacia el cielo. Luego está su carta del 24 de marzo de 1947, en la que comunica la noticia de la muerte de Luisa
a un tal Tomasino emigrado a América. Mi queridísimo Tomasino, Luisa ya no está con nosotros. Está en el cielo, en la inmensa luz de la divina voluntad, gloriosa y triunfante en la gloria de los santos. La asistí hasta el último momento. Expiró en mis brazos, mientras yo murmuraba mi última pero inútil absolución. Murió como mueren los santos, en un último acto en la divina voluntad. Murió como una santa. Hemos perdido a nuestra Luisa. Unidos en vida, en la divina voluntad, unidos en la muerte, en el cementerio, unidos para siempre. Así lo espero, por la misericordia de Dios en la gloria de la divina voluntad. Fue la entrega total de sí misma a Dios, lo que preparó el corazón de Luisa para recibir un don aún más grande, el vivir en la divina voluntad. Jesús la eligió desde la eternidad para que, viviendo en su querer, le diera amor divino, reparación y satisfacción divina, como solo se encuentran en su eterno querer. Hija mía, sé única en mi mente y serás también única en la historia, y no habrá ni antes de ti ni después otra criatura a la que haré llegar, como obligado por la necesidad, la asistencia de mis ministros. Habiéndote elegido para depositar en ti la santidad, los bienes, los efectos y el acto de mi suprema voluntad, era conveniente, justo, decoroso para la misma santidad que contiene mi querer, que un ministro mío te asistiera y fuera el primer depositario de los bienes que mi voluntad contiene, y desde su seno hacerlos pasar a todo el cuerpo de la Iglesia. Así como confié a mi madre, a San Juan, para depositar en él y de él a la Iglesia los tesoros, las gracias y todas mis enseñanzas, así he hecho contigo. Debiendo servir el fiat voluntas tua a toda la Iglesia, te he confiado a un ministro mío, para que deposite en él todo lo que te manifiesto sobre mi voluntad. La relación entre Luisa y el sacerdote no fue unilateral, sino un don recíproco. Luisa no habría podido cumplir su misión sin la guía y el discernimiento de los sacerdotes. Los sacerdotes no habrían recibido la luz de los conocimientos sobre la divina voluntad sin el testimonio y las palabras de Luisa. Toda relación, si se vive en Dios, se convierte en canal de gracia, don recíproco, crecimiento común en la santidad. En el volumen 14, en el pasaje del 13 de marzo de 1922, Luisa se encuentra fuera de sí en un valle florido, donde se encuentra con su confesor difunto y con don Genaro de Genaro, fallecido 3 días antes, el 10 de marzo de 1922. Él le habla de las verdades divinas como rayos de luz y del bien que él recibió al escucharlas. Debes saber que cuando Jesús te habla y te manifiesta sus verdades, son rayos de luz que llueven sobre ti. Tú, en cambio, cuando me las manifestabas a mí, al no tener su virtud, me las manifestabas a gotas. Mi alma quedaba toda llena de esas gotas de luz, y esa luz me daba más impulso, más ganas de escuchar otras verdades, para poder recibir más luz. Porque las verdades llevan el perfume celestial, la sensación divina, y esto no solo al escucharlas. ¿Qué será entonces para quien las practica? Por eso amaba,
Deseaba tanto escuchar lo que te decía Jesús y quería decírselo a los demás. Era la luz, el perfume que sentía y quería que otros participaran de ello. Si supieras el gran bien que ha recibido mi alma al escuchar las verdades que te decía Jesús. Las verdades divinas continúan iluminando al confesor, incluso después de la muerte. Una luz que fluye y se renueva, signo de vida eterna y de participación continua en la voluntad divina. Continúa diciendo don Genaro: «Cómo mi alma todavía gotea luz y expande perfume celestial, que no solo me da alivio, sino que sirve de luz para mí y para quien está a mi lado. Y como tú haces tus actos en el querer divino, yo tomo parte especial porque siento la semilla de su santísimo querer que tú sembrabas en mí». La semilla del querer divino que Luisa sembraba en el alma de los confesores y de los sacerdotes en general que la han seguido, la redescubrimos también a través de su correspondencia epistolar. De hecho, son numerosas las cartas en las que se refleja el amor profundo de Luisa hacia los sacerdotes. Un amor espiritual puro, dócil, respetuoso, en el que se lee una única invitación que ella les dirige: hacer vida en el fiat divino para que puedan tomar de él toda su obra. En una carta del 10 de enero de 1944 escribe: «Muy reverendo Monseñor, no sé cómo agradecerle su atención, el que se acuerde de la pequeña sierva de Jesús. Ni sé cómo corresponderle. Solo puedo rezar para que el querido Jesús le haga vivir de voluntad divina, porque solo ella puede hacernos felices y puede hacernos santos con su misma santidad. Más aún, el único deseo de Jesús es que vivamos en su querer, porque si vivimos en él puede darnos todo lo que quiere. Jesús quiere derrochar amor, pero nuestra voluntad es pequeña y no tiene dónde ponerlo. Quiere darnos gracias sorprendentes, pero nuestra voluntad es incapaz de recibirlas. Por eso quiere encontrar en nosotros su misma voluntad, no solo para darnos lo que quiere, sino para hacer de nosotros una copia fiel. Por eso, cuando nos encuentra en su querer divino, hace fiesta y dice: finalmente he encontrado dónde puedo poner de lo mío. Mi voluntad sabrá custodiar mis gracias, mi amor y mi misma santidad. Por eso, Padre Santo, que nos importe vivir en la divina voluntad. Ella nos mantendrá custodiados, defendidos de todos los males y libres de todos los peligros. Oh, si todos conocieran lo que significa vivir en la divina voluntad, competirían y todos los males cesarían al instante. Este es mi deseo para el nuevo año, que puedan vivir siempre en el querer divino, y que Jesús haga de ustedes el misionero de la divina voluntad. Y de este espíritu de amor, oración y reparación que Luisa nutrió hacia los sacerdotes, es que dentro de la asociación Luisa Picarreta ha florecido, por inspiración de Sor Asunta Marigliano, una misión particular que toma el nombre de Madres Místicas Sacerdotales. A ejemplo de María, que acogió a Jesús en su vida, la Madre Mística adopta espiritualmente a un sacerdote, cuyo nombre es conocido solo por Dios. Ella lo acoge en su propio corazón, lo nutre con la oración, lo custodia con el amor, lo sostiene con su propia ofrenda, continuando en el tiempo la maternidad espiritual
que Luisa ejerció hacia los ministros de Dios, convirtiéndose así en pequeñas luces en el gran sol de la divina voluntad. En el libro de la Virgen María, en el reino de la divina voluntad, en el 20º día, la Mamá Celeste afirma: maternidad dice y significa verdadero amor, amor heroico, amor que se contenta con morir para dar vida a quien ha generado. Si no existe esto, la palabra maternidad es estéril y vacía y se reduce a palabras, pero en los hechos no existe. Por tanto, hija mía, si quieres la generación de todos los bienes, haz que el fiat tome en ti la vida operante, la cual te dará la maternidad, y amarás a todos con amor de madre. Y yo, tu mamá, te enseñaré el modo de fecundar en ti esta maternidad, toda santa y divina. Todos, laicos, consagrados, sacerdotes, estamos llamados a fecundar en nosotros esta maternidad divina. Pero esto es posible solo si la divina voluntad toma en nosotros la vida operante, si nuestra voluntad se deja absorber y transformar por la suya. Entonces, como María, nos convertiremos en instrumentos vivos del fiat, generando vida divina en las almas. La misión de Luisa y la del sacerdote, aunque diferentes, se encuentran en un punto en común. Ambas están llamadas a dar espacio a la voluntad de Dios para que ella reine en ellos y a través de ellos en la Iglesia y en el mundo. Y esta llamada no concierne solo a algunos, es una llamada para todos. La santidad es un don ofrecido a cada bautizado. Depende de nosotros disponernos, abrir el corazón, acoger esta invitación de amor para que Dios pueda decir también de nosotros lo que le dijo a Luisa. La mira que tengo sobre ti no es de cosas prodigiosas y de tantas cosas que podría obrar en ti para mostrar mi obra, sino que mi mira es absorberte en mi voluntad y hacer de ella una sola, y dejar de ti un ejemplar perfecto de uniformidad de tu querer con mi querer. Quisiera concluir con una oración compuesta por mí que hace referencia a un pasaje del volumen 8 del 14 de agosto de 1908. En este pasaje Jesús aparece como un pintor divino que quiere pintar su imagen en el corazón de Luisa, pero también en el corazón de todos nosotros. Pero le falta el pincel para pintar. ¿Y cuál es este pincel? Es nuestra voluntad. Jesús le dice a Luisa: si no me das tu voluntad, me falta el pincel para poder pintarme libremente en ti. Y ahora les doy esta oración mía que quisiera compartir. Señor Dios, creador de mi alma, tú que eres el pintor sublime, acoge hoy mi corazón como un lienzo que te pertenece. Haz que pueda donarte mi voluntad, que sea el pincel con el que puedas pintar libremente tu imagen en mí. Pero tú, oh Jesús, dame tu voluntad, para que yo pueda usarla como pincel en mis manos y pintar mi imagen en tu corazón. Concédeme también el don del amor, que sea la tinta viva y variada que da color y esplendor a mi vida, transformada en ti. Oh Señor, guía mis actos y mi corazón, para que pueda parecerme siempre más a ti. Fiat. Insertados en la iglesia, obedientes como Luisa,
religiosos, laicos, ministros, elegidos del Señor, todos en unidad, en un solo corazón, como lo quiere Jesús en su divina voluntad. Por la iglesia, con la iglesia, en la iglesia. Por la iglesia, con la iglesia, en la iglesia, como Luisa Picaret.